Hola manada de lobas y lobos, estamos con una nueva serie olvidada para tratar de enriquecer un poquito la sección que la traía media sin contenido. Bull Roger en el siglo XXV, una serie que a mí me encantaba, yo la veía, era chico, la dieron enseguida a Star Wars, al año y pico de Star Wars, ya la estrenan. El piloto lo estrenan en el cine, como una película, yo la fui a ver al cine. Y después pasan la serie en la TV y yo la vi en la televisión, obviamente en blanco y negro, no había televisión a color en Uruguay en ese momento. Así que más o menos la piloteé, la vi toda. Fueron solo 2 temporadas. Una cosa, después con el tiempo me hago amigo de un gran escritor y guionista, Alan Cole, y él fue uno de los escritores de Bull Roger, escribió 2 de los episodios. Y bueno, falleció en 2019 por desgracia, mi amigo, pero antes habíamos hablado mucho. Tuvimos una amistad de 15 años aproximadamente, obviamente epistolar, hablábamos por Facebook, nos mandamos correos. Él me mandó de regalo su novela Sten, que no estaba traducida al español, traducía un montón de idiomas, menos al español, y yo la hice traducir, quedó media para el culo la traducción, pero bueno, y la saqué en varios números de la revista Diaspar, la revista digital que yo sacaba solo. Él fue uno de los pocos que me apoyó con esa revista acá de Uruguay, no me apoyó prácticamente nadie, un tipo que era muy amigo en ese momento y ya no lo es, un culo roto, pero acá prácticamente no me apoyó nadie. Y de afuera muchos tampoco. Pero sí, Roselot de Chile, o sea, hubieron algunos amigos de afuera, principalmente Alan que me apoyó, no solo eso, me mandó un relato. Miren, justamente aquí estaba, él me había mandado un almanaque, que ahí lo tienen, que justamente un almanaque que él sacó, donde están las tapas de su libro Sten. Y bueno, y tuvimos ahí, mire, tienen una captura pequeña de las veces que hablamos por Facebook, y una de las veces en las... Había muchas cosas que obviamente no las voy a mostrar acá, porque él tenía una posición con respecto a Hollywood y a un montón de gente de Hollywood y de actores, que era algo que lo hablamos nosotros y yo me mataba la risa porque un tipo con un gran humor. Pero lo que les voy a leer ahora él lo escribió en su blog, así que entonces esto sí se puede difundir. Él tenía un blog que se llamaba Mis Desventuras en Hollywood, aparte de su sitio web, aparte que había publicado más de 30 libros, y que escribió con su amigo y cuñado, Chris Bunch, porque él se casa con la hermana de su mejor amigo. Eh, Entre los dos escribían los guiones y escribieron libros también, él escribió cosas solo. Y, y esto lo pone sobre Bull Roger. Esto es importante. Esto es como para darle una introducción a lo que fue la serie Bull Roger, para que tengan una idea de uno de los guionistas y de la visión que él tuvo. Me parece que Gil Gerard era insoportable, un sorete, el actor de Bull Roger. O sea, uno lo podía ver y a mí me caía re simpático, me encantaba el personaje, pero en la vida personal del tipo era una mierda. Pero esto lo escribió Alan Cole. El personaje de Ardala fue interpretado por Pamela Hensley, tan talentosa como hermosa. Sí, la verdad que a mí me gustaba Vilma. O sea, Ardala era mucha mujer. Yo era muy chico, tenía 13, 14 años, 15 años, no me acuerdo. Pero a mí me avasallaba mucho el personaje, era demasiado hembrón. Miren, ahí la tienen, miren lo que era una tipa muy, muy mujer. O sea, y Vilma era más como dulce y capaz que yo tendría amigos que le gustaría más Ardala, pero a mí me gustaba más Vilma. Bueno, ella había coprotagonizado el piloto y la trajeron para que volviera a hacer nuestro episodio con promesas de mucho dinero y un gran guión. O sea, uno de los episodios de los dos que escribió con Chris para Bull Roger lo interpreta Pamela Hensley. La idea de la historia era que Ardala, quien siempre tuvo una debilidad por el guapo Book, interpretado por Gil Gerard, planeaba capturar a Rogers, luego clonarlo y crear una armada invencible de pilotos de combate. También tendría un suministro interminable de amantes dispuestos en los clones de Roger, porque supuestamente Ardala estaba enamorada de Book, porque el tipo que era...
Nos decidimos por una trampa divertida, un misterioso barco antiguo aparentemente disparado en el tiempo, igual que el personaje de Roger, que después vamos a hablar de la trama y del personaje, ¿no? Bueno, los que no vieron nunca a Blue Roger. Era un barco fantasma. El único cargamento, un tesoro escondido de comida chatarra del siglo XX, haría que Roger babeara al ver todas esas hamburguesas, papas fritas, Twinkies y Ding Dongs, y no pudiendo evitar visitar tal artesanía. Quizás la trampa caería de golpe y Ardala lo tendría en sus garras. O sea, gordo, lo traían con hamburguesas y cosas así porque el tipo estaba en el siglo XXV, había estado 400 y pico de años congelado, que de ahí sacan la... Futurama está sacado de Buzz Roger, el personaje creo Fry se llamaba, que estuvo congelado 500 años. Lansbury nos llamó a su oficina para nuestro segundo borrador de notas. Antes de esto, Alan cuenta que le habían rechazado 2 guiones y que cuando lo llaman de vuelta, medio que se preocupan porque si le rechazaban estos guiones también se quedaban sin laburo. Y obviamente eran tiempos donde ellos habían vuelto de Vietnam, habían quedado jodidos, o sea, principalmente Chris, que después fallece de cáncer, porque les habían arrojado la famosa bomba naranja que las tiraban sobre las propias tropas, eran los normales, los generales. Y bueno, entonces lo que le pasa es que estaban necesitando laburar y Alan, no me acuerdo si en ese momento ya estaba casado con la hermana de Chris, etcétera, y obviamente tenían que construir una familia y precisaban dinero. Bueno, Lansbury nos llamó a su oficina para nuestro segundo borrador de notas. Mientras nos sentábamos, ambos nos dimos cuenta de que no parecía ser un hombre sumamente feliz. Mi estómago dio un vuelco, pensando que tal vez nuestro guión había caído en desgracia y estaba condenado a fracaso, que nos echarían y nos dirían que nunca más volviéramos a cruzar la puerta del señor Lansbury, y luego tal vez llamaría a otros tipos como Peter Thompson y le diría que nunca contrataran a 2 tipos llamados Bunch y Cole. Bruce dijo: muchachos, me temo que soy portador de malas noticias. Chris y yo asentimos, también trae saliva. Chris probablemente hizo lo mismo. Lansbury deslizó una pequeña revista satinada sobre su escritorio. Era guía de televisión. Miramos la portada y vimos una foto de Gil Gerald vestido con su ajustado disfraz de Buzz Roger. Nos desconcertamos. ¿Está bien?, dije yo. Si miras el artículo que hay dentro, continuó Lansbury, verás que el ensayista, un escritor muy conocido por su insensibilidad, dijo que nuestro Gil parecía una salchicha demasiado rellena con su disfraz. Chris y yo examinamos la portada nuevamente. En cierto modo, estuvimos de acuerdo con la descripción del escritor, aunque no lo dijimos, para mostrarle que realmente era un problema en ciernes. Gerard, sumamente engordado, se sometió a una cirugía de bypass gástrico no hacía mucho. Miré a Bruce. ¿Qué tiene eso que ver con nuestro guión? Lansbury suspiró y dijo: la palabra ha llegado de Jill. Nunca debemos mencionar la comida en el programa durante la duración de la serie. En cuanto a tu guión, obviamente tendrás que pensar en algo más que la comida chatarra trampa. Y Jill dijo que nos perdiéramos todos los chistes sobre comida. Chris y yo asentimos aliviados. Al diablo con un montón de chistes sobre comida. Entonces, ¿todavía tenemos trabajo?, le pregunté a Bruce. Absolutamente, dijo. Has entregado un guión maravilloso, con referencia gastronómica y todo. De hecho, muchachos, cuando hayan terminado con este, me gustaría que hicieran otro. El siguiente se llamó Space Rockers. Eso fue lo que pone Alan en su blog. Alan Cole y su cuñado Chris Bunch escribieron guiones de Buzz Roger en el siglo XXV. Además de su papel, es uno de los 4 escritores que escribieron El día que secuestraron a Cleopatra, el último episodio en producción en el momento en que ABC canceló oficialmente Galáctica como Alan Cole. Más tarde escribió para Los Magníficos, o sea, Tim, Pure Potion con Chris Bunch, Stephen Cannell y Fran Lupo, Magnum P1 y Mrs. Columbo. Los 2 episodios que crearon para Buzz Roger fueron Ardala Returns, que es el que está Pamela Hensley, y Space Rocker, los 2 con Chris Bunch. Alan fue hijo de un agente de la CIA, nació en Filadelfia, Pensilvania, y se crió en Europa, Oriente Medio y Lejano Oriente. Obviamente el padre, al ser agente de la CIA, viajaba constantemente y vivía en diferentes países. Colaboró con Chris Bunch en la serie de ciencia ficción Sten,
así como en la serie Far Kingdoms y las novelas históricas A Reckoning for Kings, que fue sobre la guerra de Vietnam, y A Daughter of Liberty. Fue coautor de un libro de no ficción, A Cop's Life, con su tío, que era policía, Thomas Groove, y una novela de fantasía, Lord of Terror, del autor ruso Nick Perumov. Sus libros en solitario incluyen las novelas de fantasía que componen la trilogía Timura y los thrillers Dean God y Drowning Hopes. Vendió más de 100 episodios de televisión, incluidos los de Quincy, M.E., The Rockford File, El Increíble Hulk, Dino Saucer, Bull Roger en el siglo XXV, Magnum P1, Werewolf y Walker Texas Ranger, la serie mítica de Chuck Norris. O sea, él conoció y dijo que Chuck Norris era un tipo genial, como dijo que Ginger era un culo roto. Pero me lo dijo a mí eso. Bueno, también fue editor de un periódico de Los Ángeles y reportero de investigación durante 14 años. Cole estaba casado con la hermana de Bunch, Catherine, y murió, una lástima, de cáncer en Boca Ratón, Florida, a los 75 años, el 29 de marzo de 2019. Bull Roger del siglo XXV es una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción y aventuras producida por Universal. La serie duró 2 temporadas entre septiembre del 79 y abril del 81 en NBC, y el episodio piloto del largometraje de la serie se estrenó como película en el cine antes de que se emitiera la serie. La película y la serie fueron desarrolladas por Glenn Larson y Leslie Stevens, basándose en personajes Bull Roger, creado en 1928 por Philip Francis Nolan, que había aparecido previamente en tiras cómicas, novelas cortas, una película en serie y en televisión y radio. O sea, aparecía en tiras de diario book. La primera película hecha para televisión se estrenó en cines en marzo del 79 como Bull Roger en el siglo XXV. Esa yo la fui a ver al cine. O sea, después de Star Wars yo prácticamente vivía en los cines. Fui a ver la Battlestar Galactica al cine, también la segunda de Galáctica. Fui a ver Bull Roger, todo lo que se estrenaba de ciencia ficción, generalmente space operas como esta. Yo iba al cine, estaba ahí en la puerta, decía, vamos a la película, ponía el cartel, yo estaba ahí, tipo, no llevaba una carpita porque no se acostumbraba. La película recaudó $21 millones en la taquilla norteamericana, lo que llevó a Universal a seguir con una serie semanal ese mismo año. La película, que también se estrenó internacionalmente, contó con todos los personajes que aparecían en la serie semanal y también incluyó a la princesa Ardala del planeta Draconia y su secuaz Kane. La película también sirvió como piloto y primer episodio de 2 partes de la serie titulada Awakening, y se editaron varias escenas, algunas para eliminar el diálogo más adulto de la película, incluso cuando Buck se refiere a Wilma como valiente, y más tarde cuando dice mierda, y una escena en la que Buck mata al secuaz de Ardala, Tigerman, fue editada, creo que le mete una bomba en el culo, lo tira y explota, para permitir que el personaje regresara en episodios posteriores, y después creo que se pelean en una especie de arena era un grandote pelado tatuado. Además se agregaron algunas escenas nuevas y ampliadas para la versión de televisión, incluida varias escenas dentro del nuevo apartamento de Buck, que fue el escenario de una nueva escena final en la que el Dr. Hewitt y Vilma intentan persuadir a Buck para que se una a la dirección de defensa. Esta escena termina con Buck rechazando su oferta, aunque opta por unirse a ellos de forma no oficial en el primer episodio de la serie propiamente dicha, El planeta de las esclavas. Ese fue el primer episodio. El piloto es la película que se estrena en el cine. En Inglaterra no se estrena la película como piloto, se estrena El planeta de las esclavas como primer episodio y después se estrena la película mucho más adelante. En este papel no oficial, Buck hace de todo, desde actuar como agente encubierto en varias misiones hasta ayudar a Vilma como instructora de vuelo y combate. Buck suele estar asociado con Vilma, con quien a menudo comparte una relación con constantes guiños como de atracción, etc. Incluyendo el episodio piloto de 2 partes, la primera temporada constaba de 24 episodios y 4 de las historias eran de 2 partes. El tono de la serie era más ligero que el de la película piloto y mostraba una imagen más positiva de la Tierra futura.
el centro de la ciudad, porque en la película la Tierra futura son ciudades que están como protegidas de la radiación y después toda la superficie está hecha mierda por una guerra nuclear y hay mutantes. El centro de la ciudad ahora se conocía como Nueva Chicago y se estableció que la civilización humana se había extendido una vez más por todo el planeta y también hasta las estrellas. Esto en la serie. Después del piloto de la película no se hizo ninguna referencia a páramos radioactivos y en varios episodios el mundo exterior se muestra exuberante y verde, tipo la Fallout. Los mutantes vistos en la película piloto ya no se veían, y Buck a veces se aventuraba fuera de New Chicago sin encontrar peligros. O sea, en la película piloto, Buck va a un cementerio y ve la tumba de los padres, y ahí el tipo queda frío, ¿no? Porque el tipo había estado 500 años congelado, obviamente. Y lo atacan un montón de mutantes, empiezan los roscazos y aparece un tanque que es una caja de zapatos y que empieza a disparar rayos y mata a todos los mutantes y sale Vilma con soldados a agarrarlo a Buck porque salió sin permiso. Aparte sospechaban de que era espía de los draconianos de Ardala porque lo habían rescatado. Los que lo rescatan son los draconianos, lo reviven y después lo suben en la nave, que era un Columbia, o sea, un transbordador, lo suben al transbordador y lo largan para la Tierra. Entonces ahí lo encuentran la gente de la Tierra, pero en el transbordador llevaba una especie de localizador para detectar el paso, porque toda la Tierra está defendida por una especie de cinturón de satélites con rayos y tienen una entrada donde obviamente las naves terrestres pueden pasar por ese túnel donde ahí no hay defensas. Pero lo que querían los draconianos era ese pasaje. Entonces al ponerle un detector a la nave de Buck Roger, conocen el pasaje para invadir la Tierra. Y después en la parte que Vilma cree que es un espía, o sea, el doctor Huey no, y el uno que era como un relojito tampoco. Bueno, vamos a seguir con la trama. Vilma Dering y el doctor Huey fueron los únicos miembros del personal de la Dirección de Defensa vistos en cada episodio, aunque se vio varios otros en episodios individuales. La mayoría del personal de la Dirección de Defensa considera a Buck al menos como un capitán honorario en referencia a su rango militar estadounidense del siglo XX, pero su membresía en las Fuerzas de Defensa de la Tierra no es oficial. Sin embargo, Buck vuela a menudo con los escuadrones de cazas y utiliza su experiencia en la Fuerza Aérea de Estados Unidos del siglo XX para ayudarlos en su entrenamiento. El Dr. Huber se reúne, saluda y trata periódicamente con representantes de otros poderes soberanos. Huber también fue visto con uniforme militar en ocasiones formales, lo que indica que es o fue miembro del ejército. Por ejemplo, en el primer episodio donde combaten contra los draconianos, a los pilotos humanos los van derribando los draconianos porque dejan que las computadoras controlen el combate. Van sentados como pelotudos adentro de una especie de dron porque la nave está volando en piloto automático, pero como tienen trayectorias predeterminadas, los draconianos que más o menos conocen la estrategia los van derribando. Pero Buck desconecta el piloto automático, algo así como lo que hace Luke con la nave, que desconecta el disparador automático y usa la fuerza para disparar. Bueno, pero Buck utiliza su habilidad como piloto de cazas en la Tierra y combate de forma manual y va empezando a derribar a todos los draconianos. Entonces todos los pilotos humanos desconectan, que Vilma no quiere al principio, pero después se da cuenta que si no los van a derribar a todos. Entonces desconectan el automático y empiezan a combatir mano a mano de forma manual y derrotan a los draconianos. Me acuerdo, y los vi. Fácil lo vi hace 40 años esto. Juanine Clay, quien interpretó a la mayor Marla Landers en el episodio de la primera temporada Vegas in Space, fue elegida originalmente como Vilma para la serie de televisión. Erin Grey inicialmente había optado por no regresar después de la película piloto, pero luego cambió de opinión. Por suerte, porque la verdad que era divina Erin Grey. El personaje que hacía era buenísimo. La persona que lo opacó el sorete de Jill Gerald, porque como estaban todos, le chupaban un huevo a todo Buck Roger. Yo estaba ahí por Vilma, yo tenía tipo 15 años por Vilma, mi amor.
Eran gurí, eran botija. Éramos todos éramos varones. ¿Vieron? Éramos todos varones. Las mujeres no miraban esa serie. Entonces, todos estábamos locos con Vilma. Y después, bueno, estaban los más grandes que estaban locos con Ardala. Y entonces Boo lo que hace es opacar a los personajes femeninos para que le dieran bola a él, que era una especie de butifarra inflada dentro del traje blanco. Bien, ahí está. La personalidad de Vilma se suavizó considerablemente en la serie. Si bien todavía se la consideraba una profesional fuerte, segura y consumada en su trabajo, tenía una actitud mucho más relajada y una relación más cálida con Buck. O sea, porque en la película ella está como hostil, porque no confía en él. Y acá ya le bajan un cambio en la serie. Se insinuó una relación potencialmente romántica entre Buck y Vilma, pero rara vez se amplió y en la primera temporada Buck estuvo involucrado hasta cierto punto con una mujer diferente casi todas las semanas. Es una especie de James Bond galáctico. Como podrán ver, tengo la voz retomada, estoy hecho paté. Pero bueno, uno la tiene que pilotear. La secuencia del título de apertura de la serie incluía imágenes de archivo de los lanzamientos del Apolo 4 y Apolo 6. Obviamente siempre utilizaban estas cosas. La serie tuvo un presupuesto total de $800.000 por hora de emisión, según el número 32 de Starlog, marzo de 1980. ¿Se dan cuenta? Esta serie de La Acólita tenía 180 millones para 8 episodios. Digo, antes las cosas se hacían con calidad, o sea, fuera de que la serie uno la ve y dice que poronga, pero era infinitamente mejor que toda esta serie de Star Wars. Aunque razonablemente popular entre los espectadores, la primera temporada no recibió mucho elogio de la crítica. Y bueno, la crítica, como siempre, en esa época era dura, porque no había la tarasca como hay ahora, no estaban todos comprados. Un crítico vocal de la serie fue el propio Gerard, quien presionó por una narración más seria y a menudo chocó con los productores y la cadena NBC por el tono y el manejo del programa. A menudo se negaba arbitrariamente a interpretar alguna de las líneas más cómicas de los guiones que le daban, quejándose de que Buck era solo un sabio que hacía una broma tras otra y a menudo reescribía los guiones él mismo para poner más énfasis en su personaje a expensa de los demás. Por ejemplo, en el episodio Escape from Weather Bliss, el guión originalmente pedía que Vilma rescatara a Buck de los draconianos al final, pero Gerard vetó la idea. O sea, era un culo roto. Primero, porque le reescribía los guiones a los guionistas, lo cual es una falta de respeto. Va que él era un actor, y el actor tiene que ser un títere del guión y fin. Es lo que es. Y el tipo venía y reescribía todo porque, ¿qué pasa? No quiso que a su personaje de machirulo lo rescatara una mujer fuerte. Entonces lo reescribió, ¿no? Un culo roto. Descontento con la dirección del programa, se volvió cada vez más difícil trabajar con Gerard, lo que generó tensiones en el set. Una reunión entre los escritores y editores de guion, Dan Collins y Alan Brennan, con él salió mal y abandonaron el programa a mitad de la primera temporada. El propio Gerard fue amenazado con acciones legales por parte de la cadena si continuaba causando problemas y obstaculizando la producción. En la edición de noviembre de 1980 de Starlog, Gerard incluso dijo que esperaba que la serie no se retomara para una segunda temporada porque no deseaba pasar por otra temporada como la primera. Lo que no deseaban pasar eran todos los demás. La producción de la segunda temporada se retrasó varios meses debido a la huelga de actores de 1980. Cuando se reanudó la producción en el otoño del 80, la serie contó con un nuevo grupo de productores encabezado por John Mantley, que había trabajado principalmente en western televisivos, y se cambió el formato de la serie. En lugar de defender la Tierra de amenazas externas, Buck, Vilma y Twiki, que era el Arturito de Buck Rogers, robotito mascota, ahora formaban parte de una tripulación a bordo de una nave espacial terrestre llamada Buscador, en una misión para buscar las tribus perdidas de la humanidad que se habían dispersado en los 5 siglos transcurridos desde entonces, después de la guerra nuclear. La guerra nuclear de la Tierra en el siglo XX, un tema presente en la anterior serie de televisión de Glenn Larson, Battlestar Galactica, se deja un poquito de lado. Otro cambio notable en la segunda temporada fue la desaparición de muchos de los personajes habituales de la primera temporada, como el Dr. Huir, que era muy importante, la Doctora Teópolis, la Princesa Ardala y Kane. Sin embargo, se agregaron varios personajes nuevos. Por ejemplo, se agregan el almirante Frank Asimov de Jay Gardner,
que es el comandante del buscador y descendiente del famoso autor de ciencia ficción Isaac Asimov. Me imagino que asociaría a Vilma. Hawk, Tom Christopher, es un personaje extraterrestre que representa al último de los hombres pájaro ya prácticamente extintos. Personaje que es parodiado en Rick y Morty, o sea, es un tipo que parece una especie de indio con grandote con la cabeza con plumas, o sea, como un pelo que eran plumas. En Rick y Morty aparece en algunos episodios un amigo de Rick. El Dr. Goodfellow, Wilfrid Hyde White, es un científico anciano con una curiosidad insaciable. Crichton, con la voz de Jess David, es un robot medio snob y pedante construido por Goodfellow, a quien le resulta difícil creer que los humanos podrían haberlo construido. El personaje de Bill Madeline se suavizó más todavía en la segunda temporada, cuando los productores intentaron atenuar la imagen militarista del coronel Derin o la coronel Derin, que a menudo daba órdenes a Buck, y hacerla más femenina. En la primera temporada es bien milica. Ella siempre está al borde de declararle la guerra a alguien. Otro cambio en la segunda temporada fue el sonido de la voz de Twiki. Debido a una enfermedad, Mel Blanc fue reemplazado, el que hacía biri, fue reemplazado brevemente por Bob Elia como la voz de Twiki durante los primeros 7 episodios de la segunda temporada. Después de recuperarse, Blanc volvió al papel durante los últimos 6 episodios de la temporada, pero no se daban explicaciones por el cambio de voz. O sea, cambiamos la voz y ya está. Pero como en general nosotros lo veíamos traducido, no nos dimos cuenta del detalle. La esencia de las historias también cambió en la segunda temporada. Se puso menos énfasis en los ideales militaristas y con algunas excepciones, Gerard redujo el humor en la segunda temporada a favor de episodios más serios. Como resultado, el episodio final de la serie terminó con una nota sombría. La relación de Buck y Vilma se volvió un poco más romántica durante el segundo año, aunque la mayor parte de la actividad romántica estaba implícita y tuvo lugar fuera de la pantalla. Además, la segunda temporada trata conceptos más serios como la evolución, la ecología, el racismo, la contaminación, la guerra, la energía nuclear, la identidad, el yo y la religión. Igual, la segunda no está mal, pero es como... es otra cosa, es más tipo Star Trek. También se basa en la mitología ejemplificada por el pueblo de Hawk, el hombre halcón, que son variantes del pueblo pájaro que se encuentra en cuentos antiguos de todo el mundo y hace especial referencia a los Moai de la isla de Pascua. Un episodio también incluye una historia sobre criaturas sátiros donde Buck se contamina con una peste y se vuelve temporalmente uno de ellos. Sí, yo me acuerdo que las piernas les habían puesto una cosa, parecía torgo de manos. El concepto de los hombres pájaros es bien alienígenas ancestrales. O sea, antes de alienígenas ancestrales se llamara alienígenas ancestrales, en Buck Rogers aparece de que los hombres pájaros habían estado en la Tierra y habían hecho construir o construido, no recuerdo bien, los Moai de la isla de Pascua. Además, sus paralelos con la serie de televisión anterior de Larson, Battlestar Galactica. La segunda temporada es similar en temática a Star Trek, con el buscador deambulando por el espacio de manera muy similar a lo que le hizo el USS Enterprise, siendo Buck el explorador inconformista fiel al estilo del Capitán Kirk. Y el serio y bastante estoico Hawk es una versión renovada del señor Spock. Incluso Vilma hasta cierto punto había sido remodelada según la teniente Uhura de Star Trek, más blanca era. A menudo vestía un uniforme minifalda y se sentaba regularmente frente a una consola de comunicación en el puente del Searcher, cuando ella en general era una comandante de combate, una piloto de combate, una soldado, obviamente una coronel. Entonces esa posición que le dieron no era la natural de ella. Aunque inicialmente estaba satisfecho con el cambio personal, Gerard volvió a sentirse descontento con el espectáculo. En el momento de la producción, Gerard habló muy bien del nuevo showrunner John Mantley, pero en un artículo retrospectivo a mediados de la década del 90 fue más crítico con él y con el estilo Star Trek de la segunda temporada. Los ratings cayeron significativamente después del estreno de la temporada, porque no era lo mismo. O sea, y es lo que pasa siempre cuando agarran una serie y la quieren modificar. Vieron que le agregaron medio ambiente, filosofía, religión. O sea, no era el concepto de... Era aventura pura y dura, y después se transformó en algo más filosófico y no pegaba. NBC al final canceló la serie
de una temporada de 11 episodios abreviada por huelga. No se produjo ninguna historia final y el episodio, el último, transmitido fue algo normal. O sea, yo me acuerdo, yo quedé esperándome, digo, ¿qué pasó aquí? Cuando dejan de dar que acá en la tele no te decían nada, te daban ponían la serie, vos la mirabas, todos los miércoles, y te la sacaban y vos no sabías si la habían no querido comprar más episodios, si le habían vendido medio paquete o si ya había terminado. Ya había terminado, o sea, terminó para el culo sin un episodio final. Algunas de las estrellas invitadas, o sea, esto está bueno, más conocidas fueron, miren, Peter Graves, que era el de Misión Imposible, la original, Lance Legol, Jamie Lee Curtis, Gary Coleman, ¿se acuerdan de Negrito Arnold? ¿Qué estás diciendo, Willis? Jack Palance, clásico actor, Sam Shaft, C.J. Vera Miles y Buster Crabbe, quien había interpretado a Buck Rogers en la serie cinematográfica de los años 30. O sea, Buster Crabbe, que acá estaba veterano, era el Buck Rogers original. Que interpreta a Brigadier Gordon, una referencia a su otro papel famoso, Flash Gordon. También había hecho Flash Gordon. John Weissman también apareció en el episodio Vegas in Space, interpretando al personaje Morpheus, y también fue visto brevemente en la versión teatral del piloto como el emperador Draco, el padre de la princesa Ardala, pero su aparición fue eliminada de la versión televisiva. Varios actores que habían interpretado villanos en la serie de Batman, de la querida y vieja serie Batman, que ya hablaremos en el futuro, de la década de los 60, también actuaron como estrella invitada. Miren, por ejemplo, César Romero trabajó en Bull Rogers y era, ¿se acuerdan del Joker de Batman? Bueno, después Frank Gorshin también trabajó en Bull Rogers, el que hizo el Acertijo. Roddy McDowall, que hacía de Bookworm, y también hizo Cornelius en el Planeta de los Simios, y la bellísima Julie Newmar, para mi gusto personal, la mejor Gatúbela de todas. Después de ella, para mí, viene Michelle Pfeiffer, pero primero Julie Newmar, así, allá arriba. El piloto de la otra serie de ciencia ficción de Larson, Battlestar Galactica del 78, se había estrenado en cines en algunos países y en lugares claves de América del Norte y había obtenido buenos resultados en taquilla. O sea, las dos series robaban en una cosa. Había escenas de combate de naves espaciales que eran la misma escena calcada, no la misma escena calcada con las mismas naves, no. O sea, imagínense, hay una escena en Galáctica donde atacan la nave Cylon y va haciendo esto y le dispara el cañón, y esa escena la copiaban y la pegaban en todos los episodios. En todo, cada ataque de la nave Cylon hacían un copy-paste de la misma escena. Y lo mismo pasaba en Bull Rogers. Dentro de Bull Rogers había un copy-paste de la misma escena que a su vez eran similares o prácticamente idénticas con las diferentes naves, modelo de nave, a la de Galáctica. El chorro. O sea, te encajaban eso, obviamente ahorraban guita y ahorraban trabajo y lo que quiera, pero yo me daba cuenta, era un pibe, me daba cuenta. O sea, me imagino que alguien más grande diría, esto es una mierda. Los buenos resultados de taquilla del cine de la serie llevan a NBC a encargar una serie semanal que comenzó el 20 de septiembre del 79 con una versión ligeramente modificada del estreno en cines. La producción recicló muchos de los accesorios, tomas de efectos y vestuario de Galáctica, ¿vieron lo que yo le decía recién? Que todavía estaba en producción en el momento que se filmaba el piloto de Buck Rogers. Por ejemplo, el vehículo Landram se fabricó para la serie Galáctica y las palancas de control utilizadas en los cazas estelares Terran en la película piloto eran las mismas que las utilizaban las naves Viper o las víboras de Galáctica. Los cazas estelares Terran también fueron la visión original del diseñador conceptual Ralph McQuarrie de los Colonial Viper. Después el Viper cambia. A mí me encantaban o sea, las naves, el caza Terran estaba bárbaro, pero el Viper estaba, a mí los Viper me encantaban. Incluso en la Galáctica nueva aparecen esos Viper viejos, el modelo original de la Galáctica del 79, como cazas desactualizados, que los usan en combate, porque obviamente Galáctica es una nave museo analógica que escapa del hackeo masivo de la flota humana por parte de los Cylones. Después también hablaremos de Galáctica, pero va a ser más complicado porque voy a hablar no solo de la serie vieja, sino de la nueva,
y de las diferencias entre una y otra. Bueno, la nueva serie se centró en el capitán William Anthony Bob Roger, interpretado por Gene Gerald, un piloto de la NASA y la USAF que comanda la Ranger 3, una nave espacial que se lanza en mayo del 87. Es un transbordador. Debido a un mal funcionamiento del soporte vital, Bob queda congelado accidentalmente durante 504 años antes de que su nave espacial sea descubierta a la deriva en 2491. La combinación de gases que congelaron su cuerpo casualmente se acerca a la fórmula comúnmente utilizada en el siglo XXV para la criopreservación, y sus rescatadores pueden revivirlo. Se entera de que la civilización en la Tierra fue reconstruida después de una devastadora guerra nuclear. Más tarde se estableció que ocurrió en 1987 y ahora está bajo la protección de la Dirección de Defensa de la Tierra. La serie lo siguió mientras intentaba, no siempre con éxito, encajar en la cultura del siglo XXIV, en la cultura del siglo XXV, aunque no quedaban registros personales rastreables de él. Estaba excepcionalmente calificado debido a sus habilidades de piloto de combate y a su ingenio personal para ayudar a Earth Defense, o la defensa de la Tierra, a frustrar una variedad de planes malvados para conquistar el planeta. En muchos aspectos esta versión de Bob Roger era más similar a James Bond o Steve Austin. ¿Se acuerda del Hombre Nuclear? Otra serie mítica. Steve Austin, astronauta, su vida está en peligro, lo reconstruiremos. Cuando saltaba, bueno, esa. Y a menudo Book iba de incógnito en varias misiones encubiertas. También cuenta con la ayuda de Twiki, un pequeño robot, o Ambu-Quad, como se les conocía. Twiki fue interpretado principalmente por Félix Sila, el pigmeo, con la voz principal de Mel Blanc, quien anteriormente había interpretado al Pato Lucas como Duke Dodger en parodia de las primeras series Buck Roger y otras series de ciencia ficción, usando una voz ronca. Twiki se convirtió en el compañero cómico de Bock y se comunicaba con un ruido electrónico que sonaba como bidi 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 bidi, pero también hablaba inglés, generalmente procedido por bidi bidi. O sea, decía bidi bidi, oye Bock. Yo me acuerdo clarito. Me imagino que muchos de los veteranos que están viendo este video se acuerdan también. El inglés de Twiki a menudo consistía en jerga del siglo XX que aprendió de Bock. También ayudó a Bock el doctor Teopolis. O sea, Bock le enseñaba a disparate, malas palabras, y él las repetía. También ayudó a Bock el doctor Teopolis o Teo con la voz de Link Server, una computadora sensible en forma de disco con una cara iluminada. Parecía una especie de reloj que lo llevaba colgado Twiki como un collar. Y que aparte de un consejo, el consejo informático de la Tierra. Algunos episodios sugirieron que Howard era el líder de todo el planeta, aunque esto nunca quedó del todo claro, que el doctor Elijah Howard, que lo hacía Tino cuando era el jefe de la Dirección de Defensa. El villano principal de la serie, al menos en la primera temporada, fue la princesa Ardala, interpretada por Pamela Hensley, cuyo objetivo era conquistar la Tierra y convertir a Book en su consorte. O sea, todo lo hacía para que Book se casara con ella. Fue ayudada por su secuaz Kane, interpretado en la película piloto por Henry Silva y en la serie por Michael Ansara. O sea, Henry Silva es, no sé si se acuerdan de Mujeres Amazonas en la Luna, el que hacía Bullshit or Not, cuando decía Jack el Destripador era el monstruo del lago Ness. Bueno, y él decía, yo soy el actor Henry Silva, y él es el que presentaba esa parte de Mujeres Amazonas en la Luna. La película piloto mostraba la civilización humana como bastante aislada, con un escudo de defensa invisible que rodeaba todo el planeta, protegiéndolo de los invasores. La civilización estaba restringida a unas pocas ciudades. La ciudad principal, vista en el piloto y en la serie semanal, fue Nueva Chicago, que también era conocida como Inner City. Viajar más allá del centro de la ciudad era peligroso, ya que se decía que gran parte del planeta era un páramo radioactivo habitado por mutantes violentos, como descubrió Book cuando visitó los restos abandonados del viejo Chicago. O sea, Fallout tiene mucha influencia también de Bob Roger. Vamos a tomar esto en cuenta, el juego, ¿no? Bueno, la serie de televisión mostraba una Tierra bastante más robusta, todavía tenía regiones soladas, pero también se presentaron ciudades adicionales, como una versión de Nueva Orleans del siglo XXV. La serie también tuvo numerosos episodios ambientados en otros planetas habitados, con la introducción de puertas estelares que permitieron un transporte rápido entre diferentes sistemas estelares, más o menos como las de después de Babylon 5 y eso. O sea, en vez de utilizar un motor como hiperlumínico como utilizaba
En Star Trek, acá se utilizan puertas estelares que abren un hoyo gusano entre un punto y otro. La serie fue transmitida originalmente en el Reino Unido. Mira, esto está bueno porque parece que Doctor Who, que venía muy bien, es desbancada por Bull Rogers. O sea, la empiezan a transmitir ITV en Inglaterra alrededor de 1980 con el episodio de largometraje de 2 partes, El planeta de las esclavas. O sea, en vez de pasar la película aquí, pasan El planeta de las esclavas como el piloto, que era un episodio en 2 partes. La película la pasaron en el 82. O sea que arranca la serie en el 80 y recién la película piloto que le habían dado en el cine se da en el 82. ITV continuó transmitiendo Bull Rogers en un horario temprano los sábados por la noche, donde compitió y venció a la serie de ciencia ficción de larga duración de la BBC Doctor Who. El éxito de Bull Rogers en los ratings de ITV llevó a la BBC a trasladar Doctor Who a franjas horarias anteriores el sábado a partir del 11 de octubre del 80, de modo que comenzaría un poco antes que Bull Rogers y así le daría una ventaja. Sin embargo, la medida no tuvo efecto y Bull Rogers continuó dominando a Doctor Who en la batalla de rating. O sea, movieron a Doctor Who porque la dio contra el suelo. Eran dos cosas diferentes. Doctor Who era como más hermética y con muy poquitos efectos especiales, y Bull Rogers tenía un montón de efectos especiales, obviamente analógicos, llamémosles, o sea, con maquetas y eso, y era más divertida. Doctor Who era como más o menos siempre lo mismo. Algunos críticos pensaron que la serie no estuvo a la altura de su piloto, en particular el triángulo Book-Vilma-Ardala, argumentando que los escritores olvidaron las motivaciones y caracterizaciones simples. La pobre Vilma perdió sus poderes y fue llevada a un lado donde sostuvo el agua de Bock mientras tuvo aventuras y por lo tanto no era una amenaza para Ardala. Según se informa, esto se debió al enfurruñamiento de Giles Gerard por la prominencia dada a Vilma en el programa, ¿sí? Porque todos los pibes estábamos locos, no queríamos ver a Book y no había mujeres mirando a Bull Rogers, éramos todos pibes. Entonces, ¿qué nos importaba? ¿Un gordo? No éramos trolos en esa época. Ahora estarían todos los, ay, estoy enamorado de Book, con el arco iris, pero en esa época no. También olvidaron que la motivación de Ardala era usar a Bock políticamente para obtener una ventaja sobre sus 23 hermanos, no solo porque ella lo encontraba atractivo. Pamela Hensi era todo lo que querías en una tonta epopeya de ciencia ficción de los años 70, y por un lado los productores lo sabían, seguían trayéndola una y otra vez de regreso, cada tanto aparecía, ¿no? Era derrotada y después volvían a otra nave y después volvían a otra. Pero por el otro lado no sabían cómo explotar la situación. O sea, ellos se daban cuenta que cuando aparecía Ardala y Vilma en una especie de triángulo amoroso, los episodios ganaban un montón de interés, pero no supieron manejar la situación, principalmente porque tenían un Giles Gerard que era un trancachota, era un tipo que todo le molestaba, él quería ser lo más importante, obvio, era Bull Rogers, pero podía haber sido un poquito más caballero y no una butifarra metida dentro de un traje blanco. Bueno, se terminó este video. La serie se consigue creo que en DVD y ahí en la vuelta anda por ahí. No sé si no me fijé si en YouTube había episodios, pero bueno, eso tampoco le voy a... acá tienen, mírenla aquí, o sea, yo qué sé, si tienen ganas de ver las cosas, trabajen un poquito. Yo ya hice todo mi trabajo para mostrarles una de las series olvidadas de la que nadie habla, por desgracia, o por suerte para mí. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. До свидания.